¿Tú qué andas haciendo con este video? ¿Eh? ¿Qué andas haciendo con este video? ¿Lo que te gustó el video? Usted es muy pendejo. Muy pendejo. Qué bueno. Puta. No, Pablito. Perdón. Entonces, muy mamados y cosas. Espero que os guste el video. No olviden dejar su like. Dejar su like. Entonces, chao.